vamos a comenzar el estudio de la palabra esta mañana. El sábado fuimos bendecidos con un buen mensaje del presidente y espero que este mensaje los incomode un poco. Siempre el mensaje de la palabra de Dios pues nos incomoda, pero nos hace reflexionar. Y yo quiero hablarte hoy del tipo de iglesia a la cual tú perteneces. ¿Cuál es tu iglesia? Si yo te preguntara cuál es tu iglesia, ¿qué me dirías? Soy adventista del séptimo día, soy de evangélico, soy católico. ¿Será esa en realidad la iglesia a la que pertenecemos nosotros? ¿O somos de los que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo? Yo quiero hacerte un cuadro para que tú puedas entender la iglesia a la cual tú y yo pertenecemos. Y te invito a abrir tu Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y verso 14 en adelante. Apocalipsis, capítulo 3, verso 14 en adelante. Y dice allí: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Querido Padre, pedimos tu bendición sobre tu palabra en esta hora y pedimos tu bendición sobre la iglesia. Habla a nuestros corazones, transforma nuestras vidas a través de tu palabra. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Siempre nos dicen: yo pertenezco a la iglesia del tiempo del fin. La iglesia que estamos hablando esta mañana es la iglesia de Laodicea. Estaba situada en la región de Asia. Allá habían 7 iglesias que se enumeran en el libro de Apocalipsis. Y la iglesia que vamos a tratar es la última iglesia, la iglesia de Laodicea. Laodicea se encontraba a unos 65 kilómetros al sur de Filadelfia, otra de las iglesias mencionadas en el Apocalipsis. También a unos 65 kilómetros de la iglesia de la ciudad de Éfeso. Fue fundada por Antíoco II en honor a su esposa, que se llamaba Laodicea, que significa justicia o juicio del pueblo. Laodicea se destacaba como una provincia romana de Asia por su gran riqueza y su vida comercial, por su práctica médica. Como centro bancario de Asia era la más próspera de las 7 ciudades o 7 iglesias a las que Jesús le envió un mensaje. Esas iglesias, Jesús comenzó mandándole un mensaje a todas las iglesias que estaban en el área. Y según las mencionó, como comenzó con la iglesia de Éfeso, era la ruta que tomaban los mensajeros para llevar mensaje. Comenzó con la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Éfeso comenzó, recuerden, esto tiene una aplicación
porque Cristo estaba hablando de tiempos, de situaciones por las cuales iba a pasar su iglesia en todos los tiempos. La iglesia de Éfeso representa la era apostólica, esa era de fidelidad que fue desde el año 31 cuando Cristo llamó a sus discípulos, fundó su iglesia cristiana con los apóstoles hasta el año 100. Ese fue el periodo de apostólico y de fidelidad. Después le envía un mensaje a la iglesia de Esmirna. Del año 100 al año 313 fue la época de los mártires, cuando los cristianos eran perseguidos y dados muertos por su fe. Pero eran cristianos que estuvieron dispuestos a ser despedazados por los leones, pero fueron fieles a Cristo Jesús y al mensaje que él le había predicado. Después, desde el año 313 al 538 después de Cristo, está la iglesia de Pérgamo. Es la época de apostasía. La iglesia cayó en apostasía, se comenzaron a introducir herejías dentro de la iglesia y fue una etapa difícil. Después la iglesia de Tiatira, desde el año 538 a 1517 después de Cristo, fue una época de persecución en la iglesia, cuando los hombres se levantaron y comenzaron a protestar por esa apostasía en la iglesia. Fue un tiempo de persecución. Después llegó la iglesia de Sardis desde el año 517 al 1798, esa es la época del despertar religioso, donde las iglesias comenzaron a florecer nuevamente. Después viene la iglesia Filadelfia del año 1798 al 1844. ¿Y qué comenzó en el año 1844? El despertar de la iglesia adventista, el despertar adventista. En esos años recuerda que estaban el movimiento milerista, donde se comenzó a pregonar la segunda venida de Jesús. La iglesia despierta y allí comienza, ¿qué cosa? La iglesia adventista del séptimo día, comenzamos nosotros. Y después comienza el mensaje a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia desde el año 1844, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga en gloria. La iglesia actual hasta la venida de Cristo. Ahora te digo la pregunta que te hice al principio, ¿cuál es tu iglesia? El mensaje que Jesús está enviando, lo está mandando para la iglesia de hoy, para la iglesia en New Albany. Estas 7 iglesias eran 7 congregaciones cristianas con necesidad de consejo, con necesidad de reprensión, pero también con una necesidad de un reavivamiento. Esos consejos, esas reprensiones y ese llamado reavivamiento es para la iglesia de hoy. Por eso yo quiero hablarle hoy el mensaje que Dios le envió a la iglesia de New Albany en el estado de Mississippi. Tú eres esa iglesia. ¿Cuál es la característica de la iglesia de la Odisea? Era una iglesia orgullosa, materialista, autosuficiente. Si yo dijera que la iglesia de New Albany es materialista, es autosuficiente y es orgullosa, ¿qué ustedes harían? Pastor, bájese de ahí, salga de ahí, ¿verdad? Pero si es Jesús que te lo dice, ¿qué tú dirías? Fíjense la característica de la iglesia de nuestro tiempo. La iglesia de la Odisea de aquel tiempo fue afectada por el orgullo de la ciudad en que vivía. La ciudad de la Odisea tenía una tierra fértil, era un gran centro comercial, realizaban numerosas operaciones bancarias y hacían numerosas transacciones comerciales de donde provenía todo su orgullo. Y por eso es que ellos dicen, nosotros somos ricos, nos hemos enriquecido y de ninguna cosa tendremos necesidad. Y esa influencia de la ciudad de la Odisea llegó a ser parte de la iglesia de Jesucristo en aquel tiempo. Era una iglesia que, basada en las riquezas que tenían y en todo lo que tenían materialmente, se llenaron de orgullo. Se volvieron materialistas, lo único que les interesaba era lo material. Ellos tenían centros comerciales, hacían telas de lino negro. Y allí, pues, todo el mercado que había, pues, la ciudad era rica. Por esa influencia de la ciudad llegó a la iglesia. Yo no sé si ustedes han notado, pero para este tiempo
a veces nosotros como iglesia estamos tan influenciados con el mundo que nos rodea, que a veces creemos que aquí la iglesia se vive de la misma manera que se vive allá afuera. Y yo te digo que estamos equivocados si pensamos en eso, porque Cristo nos llamó a nosotros a ser la luz del mundo. La iglesia está situada para iluminar lo que está alrededor, no para que la influencia de lo de alrededor llegue aquí a nosotros. Nosotros estamos llamados para ser la sal de la tierra, para darle sabor a este mundo. Pero si nosotros dejamos que el mundo sea nuestro modelo, si dejamos que lo que está en el mundo es lo que debe estar de moda en la iglesia, si dejamos que todo lo que está pasando allá afuera, pues sea lo que me llame la atención y yo quiera que vivir como viven los que están allá afuera, pues perdimos el ideal por el cual Dios nos puso. No podemos ser influenciados por el mundo. Nosotros estamos para influenciar al mundo, para ser la luz del mundo. Para nosotros es muy importante no caer en esa situación. Pero nosotros como iglesia a veces caemos en eso. A veces yo me pongo a oír las estadísticas de nuestra iglesia y dice, nosotros somos adventistas. Tenemos 28 doctrinas. Y a saber cuántas más van a aparecer por ahí. Tenemos no sé cuántos hospitales. Que muchas veces muchos de nosotros no podemos ir. Tenemos no sé cuántas universidades. Tenemos esto y tenemos lo otro y a veces nos llenamos de orgullo de todo lo que tenemos. Ahora mi pregunta es, ¿tenemos a Cristo? Nos llenamos de orgullo de todo lo que poseemos. Mira qué clase de iglesia más linda tenemos nosotros. Y a veces lo contamos con orgullo. Mira, nosotros hicimos entre todos nuestros hermanos, construimos estas cosas tan lindas. Y ustedes verán, el próximo sábado cuando vayamos allá, van a ver qué lindo los hermanos dejaron el templo por el cual nos vamos a adorar. Ahora, es bonito tener una iglesia linda, un templo lindo. Ahora yo pregunto, ¿cómo estamos nosotros en realidad por dentro? ¿Sí? ¿Nos llenamos de orgullo porque por dentro estamos llenos de Cristo? ¿O porque tenemos iglesias lindas? Mira, ahora tenemos cámara, tenemos computadora y vamos a seguir teniendo. Ya tenemos un bus que está casi a la disposición ya. Y tenemos tantas cosas materiales, pero eso no es lo que nos debe llenar de orgullo. Nos debe de llenar de orgullo que tenemos a Cristo en nuestro medio. Ahora, la Odisea confiaba en sus riquezas, en su abundancia. No sentían la necesidad de la ayuda divina porque tenían tantas cosas. Somos ricos, nos hemos enriquecido. Ahora, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en la riqueza, sucede lo que dice 1 Timoteo, que la raíz de todos los males, ¿qué cosa es? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿a cuántos de los de aquí presentes no les gusta el dinero? ¿No les gusta? A ver, ¿quién no les gusta? A todos, ¿verdad? ¿Cuántos aman el dinero? Ya no quieren responder, no quieren ser cachados, ¿verdad? Pues si a ustedes no les gusta el dinero, yo sí quiero, me lo echan todo aquí, que aquí hay capacidad. Todos estamos luchando, sin dinero no podemos comprar, no podemos hacer transacciones, no podemos sostenernos. Pero lo malo de eso es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el dinero. Y que sin dinero no puedo resolver. Y que sin dinero tengo que hacer esto. Y yo tengo que hacer lo que tenga que hacer. No me importa si soy influenciado por el mundo, pero necesito el dinero. Ahí está el problema. El dinero es necesario. Y Dios nos da, dice la Biblia, el poder para hacer la riqueza. Pero nosotros no podemos poner nuestra confianza en el dinero. Nuestra confianza debe estar en Cristo Jesús, que es el que nos da la sabiduría y el poder para hacerlo. Ahora, esa iglesia de la Odisea que se sentía rica, que no tiene necesidad, que tiene no sé cuántas doctrinas, tantos hospitales, tantos negocios y tanto y tanto y tanto, tenía una realidad. Tenía todo eso, pero Jesús dice, tu vida espiritual es un desastre, iglesia. Tú puedes tener los mejores negocios acá en la zona. Tú puedes tener todo lo que el ganado, puedes tener los terrenos que quieras,
pero lo más importante que Dios mira en ti es tu vida espiritual. Y le dice, mira, Laodicea, tu estado espiritual es lamentable, porque tú no sabes la realidad. Dice el Señor, no sabe que tú eres un desventurado. ¿Qué es una persona desventurada? Alguien desventurado. Alguien desgraciado, infortuno, desdichado, infeliz, pobre de espíritu, miserable, tacaño, avaro. Todo eso dice el diccionario, no lo estoy diciendo yo. Eso es una persona desventurada. Una persona miserable es que está más allá de pobre. Y el otro dice, no sabe que eres un desventurado, miserable, más allá de pobre, y te dice después, eres pobre. ¿Por qué dices pobre? Porque eran tan pobres que lo único que tenían era dinero y bienes materiales. Porque la abundancia, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, dice la Biblia. Hay gente que tiene tanto dinero, pero es tan pobre espiritualmente. Hay gente que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y esa era la iglesia de Laodicea. También dice que eran ciegos. Los de Laodicea estaban ciegos, no podían ver la realidad. Estaban viviendo en un paraíso de necios, orgullosos. Una iglesia que estaba a punto de ser rechazada y vivía orgullosa de lo que tenía. Estaba siendo a punto de ser vomitada. Es lo que dice Jesús, te vomitaré de mi boca. Fíjense, dice segunda de Pedro 2, segunda de Pedro 1, ¿lo están poniendo ahí? Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 9, dice allí, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra virtud fe, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. A veces hay ciegos que ven. En la Biblia tenemos el relato de Bartimeo. Cuando toda la multitud no lo dejaba acercarse a Jesús, Bartimeo decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los otros estaban viendo a Jesús, pero no lo veían en realidad como era el hijo de David, el prometido, el Mesías, el Salvador del mundo. Sin embargo, Bartimeo era ciego y estaba viendo a Jesús por sus cualidades, por el hombre que era el Salvador que podía sanar sus problemas. El ciego espiritual está lleno de ignorancia. Los ciegos espirituales, no sé si ustedes han visto algún ciego por ahí, son ignorantes. Todo lo calculan científicamente, lo calculan de acuerdo a lo que está en las estadísticas, pero nosotros los que verdaderamente debemos ver es las cosas espirituales por el lente de Dios, por el cloririo de Dios. Necesitamos ese cloririo. Otra característica que tenía la iglesia de Laodicea era que estaba desnuda. Y estar desnudo, eso da vergüenza. Recuerdo en una ocasión que tomaron los soldados de David y le rasparon la mitad de la barba y le cortaron. Eso está en 2 Samuel 10:4. Se lo voy a leer. Dice, entonces Hanún tomó los siervos de David y les rapó la mitad de la barba. Les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Esos hombres regresaron desvergonzados. El desnudo lo que trae es vergüenza. Isaías Dios para mostrar lo que le sucedería a Israel, anduvo desnudo como una señal de lo que pasaría a sus enemigos. Los de la Odisea podían ir al mercado, podían comprar ropa fina, de lana,
pero eso no atendería sus necesidades. Necesitaban los vestidos blancos de la justicia de Cristo. De acuerdo a Apocalipsis 19:8, debemos vestirnos de lino fino, limpio, resplandeciente. Eso simboliza las acciones justas de los santos. En sí, la iglesia de la Odisea, según lo registra la Biblia, era una iglesia tibia. Ahora yo le digo, la iglesia de la Odisea, que marca la iglesia de 1844 hasta la venida de Jesús, es una iglesia tibia. ¿Y qué ustedes me dirían? No, pastor, mire, nosotros venimos los sábados a la iglesia. Nosotros hacemos esto y hacemos lo otro. Y mire el edificio que tenemos. Pero es una iglesia tibia. ¿Por qué era tibia? Porque ni era fría, ni caliente. Era tibia porque ni era fría, ni caliente. Ahora, debemos preguntarnos, ¿por qué consistía esa tibieza? La tibieza espiritual indica la indiferencia por cuestiones espirituales. La persona que no se preocupa por las enseñanzas bíblicas, no le importa si hay errores doctrinales, que lo que me digan, yo prefiero oír a todo el que habla, porque está hablando de la Biblia. No me interesa lo que dice, pero me gusta oírlo. Estás tibio, porque tú no te alimentas de manera espiritual como debía serlo. La persona que tiene falta de compromiso con el Señor y de preocupación por el crecimiento espiritual, yo voy a la iglesia y si es verdad que un día Cristo viene, pues ahí nos vamos. Y si es mentira, pues no perdí nada. Estás tibio. Frente al mundo hay una pérdida de sabor y efectos que el creyente debe ser como una sal, pero él no se preocupa por dar sabor porque él se acomoda a lo que está en el mundo, lo que está en el ambiente. Fíjense, yo le voy a poner características de los tibios y si alguno se siente identificado, es la Biblia. Los tibios están en la iglesia, pero no se comprometen. Señores, que hay que venir el sábado porque vamos a hacer la sociedad de jóvenes. Mejor que vayan otros, pero yo estoy cansado, he trabajado tanto esta semana. No hay compromiso. Vamos a hacer obra misionera, pues yo prefiero dar un poco de dinero y que lo haga otro. Fíjense las características de tibio. No se comprometen, no tienen compromiso con la iglesia. Llegan las elecciones, estamos buscando candidatos para diferentes posiciones, pero yo no quiero compromiso. Estás tibio. Los tibios están preocupados en lo externo de la iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué comemos? ¿Qué no debemos comer? ¿Qué nos ponemos? ¿Qué no debemos ponernos? El tibio está interesado en lo externo, pero no le interesa lo interno. El corazón de la persona, lo espiritual, eso no está en sus planes. Los tibios en su arrogancia se creen superiores a los demás. ¿No lo decía la iglesia? Somos ricos, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No es eso lo que decía el texto? Pero ellos están preocupados y se creen que son superiores. En la iglesia hay 3 o 4, pudiéramos decir, no sé cuántos niveles. Hay aquellos que se creen que ya pueden tocar a Dios con las manos. Y esos desde arriba miran con indiferencia a todos por ahí abajo. ¿Por qué? Porque ellos se creen superiores. Y porque yo me he visto de esta manera o me he visto de aquella, yo soy superior. Porque yo como de esta manera o como de la otra, soy superior. O porque yo me sé tantos versículos bíblicos, soy superior. Eso no es lo que hace superior a un cristiano. Los tibios no van a la iglesia en los días de la semana porque dicen, ya yo me sé lo que van a decir ahí. Siempre es lo mismo. Ellos se creen que lo saben todo. ¿Estás tibio? Los tibios vienen el sábado a la iglesia y creen que de esa manera ya están cumpliendo con el Señor. Ya yo fui el sábado. El miércoles no, yo no voy el miércoles. Y si hay otro día, pues no, tampoco voy. Estás tibio. ¿Y sabe lo peor de todo de los tibios? ¿Saben lo peor del tibio? Es que el tibio se cree que está bien.
¿Cuántos de ustedes se sienten bien esta mañana? ¿Creen que están bien? Ese es la primera señal de que está tibio, que ellos dicen, no, yo estoy bien. Yo no tengo necesidad de eso que se va a predicar. Hay un entrenamiento. No, ¿para qué voy a ir si el entrenamiento siempre son lo mismo? Van a ver un seminario el sábado en la tarde. No, yo prefiero quedarme leyendo mi Biblia. Porque allá el hermanito que lo va a hacer, lo hace tan mal el pobre. Estás tibio. Pero Dios le da un consejo a los tibios. Si tú te sientes tibio, que alguna de esas características te han descrito, fíjese lo que dice Jesús esta mañana. Apocalipsis 3, 18 y 19 dice, por tanto yo te aconsejo, Jesús le da un consejo, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con cloririo para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Número 1 que debemos hacer, comprar oro refinado, el verdadero tesoro que está en el cielo. Eso es lo que tenemos que nosotros preocuparnos. ¿Dónde está nuestra riqueza? ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿Dónde está nuestro deseo? Si es lo terrenal o el cielo. Yo quiero decirte que mi hermano, yo quiero ir al cielo. Y lo que tenga que perder en esta tierra, estoy dispuesto a perderlo, pero yo quiero ir al cielo. Vestiduras blancas es el manto de justicia de Cristo. De esa manera debemos vestirnos. Hay personas que llevan las sayas aquí, pero eso no la hace santa. Hay personas que están de traje y corbata, pero eso no te hace santo. Porque yo puedo estar vestido así, y puedo estar por dentro lleno de hoyos, la camiseta a lo mejor tiene hoyos, los calcetines tienen hoyos, y ustedes no lo saben, pero por fuera estoy dando una apariencia, y no es eso lo que Cristo quiere. No quiere que seamos cristianos de apariencia. El cloririo para ver nuestra condición. Necesitamos cloririo para darnos cuenta que Cristo ya viene. Necesitamos cloririo para darnos cuenta de nuestra condición espiritual. Necesitamos cloririo para saber qué debemos hacer. No estamos viendo. Cristo está viniendo y nosotros estamos en una condición de tibieza. Y el que es tibio, dice la Biblia, que lo vomitará de su boca. Cristo nos manda a ser celosos espirituales y arrepentirnos. Cristo ama a la iglesia de la Odisea. Pero si yo al leer el texto me he dado cuenta que Cristo se presenta en la iglesia como el testigo fiel y verdadero. Como testigo fiel, ellos sabían que Él estaba diciendo la pura verdad. Si ustedes leyeron el texto y se identifica, se dan cuenta que Dios es el que está hablando y está diciendo la verdad. Como testigo fiel, ellos sabían que no les fallaría. Puede que no les gustaría lo que Jesús le estaba diciendo, pero sabían que le estaba declarando la verdad. Cristo solamente le decía a ellos las cosas malas. Hay dos iglesias que Cristo no le hace elogio. Yo les prometo que cuando dé una semana de oración, quizá voy a usar las 7 iglesias para que podamos analizar la condición de toda la iglesia, de las diferentes etapas, pero son características que están en nuestra iglesia hoy. Las únicas 2 iglesias que Cristo no le hace un elogio es la iglesia de la Odisea y a la iglesia de Esmirna. Son 2 iglesias que no le elogia nada. ¿Por qué Jesús no le elogia nada a la iglesia? ¿Sabe por qué no le elogia? Porque la condición de la iglesia no permite que Cristo entre dentro de la iglesia. Y nosotros decimos, la iglesia, Cristo está con nosotros. Pero miren la condición de la iglesia tibia. En una iglesia tibia, Cristo no está, porque Cristo en Apocalipsis 3:20 dice, es aquí, yo estoy, mira, a la puerta. Y si está tocando la puerta es porque no le dejamos entrar. Está afuera. Y Cristo quiere entrar a tu vida, quiere entrar a tu iglesia, Cristo quiere entrar a tu familia, pero si tú no lo dejas entrar, es producto de la condición de tibieza en la que vives. Y en la tibieza le da una cosa mala a Jesús que quiere vomitar. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser calientes, no seamos fríos. Jesús dice, ojalá fuese frío, porque el frío puede llegar a ser caliente. Pero Jesús quiere que seamos calientes. Cristo está tocando la puerta. Si queremos ir al cielo, la iglesia debe cambiar de su estado de tibieza.
Cristo no puso su iglesia en esta tierra para vernos las caritas cada sábado aquí. No fue para eso que Cristo te llamó. Cristo te llamó porque Él quiere prepararte para que vayas al cielo, pero que también prepares a otros para que vayan contigo. Cristo te llamó para que prepares tu familia. Cristo te llamó para que mucha gente pueda conocerlo a través de ti. La iglesia que Cristo anhela es la iglesia que vemos en el libro de Hechos. Dice allí en Hechos 2:42 a 47, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían y a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Cristo quiere una iglesia unida. Cristo quiere una iglesia que se amen los unos a los otros. Cristo quiere una iglesia que supla las necesidades de la gente. Cristo quiere una iglesia que adore tanto en el templo como en la casa. Que seamos cristianos en la iglesia, pero que también en el vecindario seamos cristianos. Cristo quiere una iglesia caliente. Pero a pesar de que la iglesia del tiempo final sería una iglesia tibia, ahora quiero decirte que no tienes que ser tibio. Porque aunque había una iglesia, la característica del tiempo final es que la iglesia es tibia, Dios tiene un remanente dentro de esa iglesia. Dice que Apocalipsis 14:12, dice allí, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay un remanente dentro de la iglesia. Yo quiero ser parte de ese remanente. Aunque estamos en una condición de tibieza en la iglesia que es tibia, dentro de esa iglesia Dios tiene un remanente. Ahora yo pregunto, ¿a cuál iglesia quieres pertenecer? ¿A la iglesia tibia laodicense o al remanente de Dios? Dios siempre tiene un remanente. Según tu condición, así será tu iglesia. Si eres tibio, si eres indiferente a las cosas espirituales, si no te interesan las cosas de la iglesia y no estás cumpliendo la misión, pues eres Laodicea. Pero si eres de los fieles que le interesan lo espiritual, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, tú perteneces al remanente de Dios. Y por lo tanto, Cristo no vomitará a su remanente. Al contrario, cuando Él venga va a llevar a ese remanente al reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes quisieran pertenecer al remanente? Si ustedes quieren ser de ese remanente, yo espero ver una iglesia caliente. Una iglesia llena de fervor. Y saben las características que le di anteriormente, una iglesia que está unida. ¿Qué significa estar unido? Unido es que todos hagamos las mismas cosas de la misma manera. No, es que a pesar de nuestra diversidad, a pesar de nuestras diferencias, podamos estar unidos a Cristo Jesús. Que a ti te guste eso y a mí no me guste, eso no quiere decir que no estemos unidos, ¿verdad? Cuando yo llegué aquí yo no comía chile y ustedes comen chile, eso no hace la diferencia. Y ustedes son más poderosos, ya me han hecho comer chile. Cristo quiere una iglesia que se amen los unos a los otros. Si tú no amas a tu hermano, a quien tienes al lado, ¿cómo vas a amar a Dios a quien tú no ves? Debemos amarnos, hermanos. Cristo quiere una iglesia que supla las necesidades de la gente. Ay, estoy lleno, todo el mundo está lleno. Mentira, hay muchas personas que tienen necesidad. Cristo quiere una iglesia que adore tanto en el templo como en la casa. No seamos así indiferentes. Seamos cristianos donde quiera que nos encontremos y llegaremos a ser una iglesia caliente, una iglesia poderosa en Cristo Jesús. Mi pregunta es, ¿cuántos quieren pertenecer a la iglesia del remanente? Y no llenarse de orgullo y decir, no, la condición de la iglesia es laodicense. Esa es la iglesia que nos tocó. No, no tiene que ser laodicense porque está en un periodo. Tú puedes pertenecer al remanente de Dios. Quiero que se levante los que quieran pertenecer al remanente de la iglesia de Cristo remanente. Que se pongan de pie los que quieran ser del remanente.
Amén. Los que no quieran ser de remanente se pueden quedar sentados. Vamos a ver qué lugar el Señor encuentra para ustedes. ¿Quieres ser de remanente? Si tú quieres ser de remanente, tu vida a partir de hoy debe ser una vida de entrega al Señor. Las cosas espirituales te tienen que interesar. Tu meta debe ser llegar al reino de los cielos. No puedes acomodarte a este mundo va a perecer muy pronto. Pero si tú quieres ser del remanente de Dios, tú tienes que vivir como viven los salvados y dejar que Cristo entre a tu vida. No lo dejes fuera siguiendo tocando la puerta de tu corazón. Deja que entre a tu vida.